Bien, Cintia, ahí vamos a esperar que termine de conectarse, parece que está conectando. Bien, y ahí comenzamos. Cualquier cosa nomás, ustedes pregunten. Yo voy a dejar el chat acá habilitado, entonces, eh, a ver, no sé, esperen que le voy a... ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está el chat? Bien, ahí ya quedó. Bien, vamos a comenzar entonces. Nosotros vamos a ver simplemente un tema de notación que por ahí, cuando se va a alguna bibliografía específica, digamos, de geometría proyectiva, suele aparecer así. Nosotros no lo habíamos utilizado de esta forma, sino que más bien usamos una más sencilla, digamos. Hay alguien que puso que no se escucha. Cintia. Eh, a ver. Fíjate, Cintia, bueno, acá. ¿Ves este iconito? No sé si ves ahí. Ahí ponele, modificarle a ver si te aparece. Tiene que decir que el audio entra por computador. Ahí parece que se va a conectar. Yo le estoy hablando y ella no me escucha, ¿no? ¿Ahí escuchas, Cintia? Ahora sí. Perfecto. Bien. Ahora sí. Creo que no hay nadie para aceptar. No. Minimizo. Como les decía, lo que vamos a hacer ahora es simplemente ver un tema de notación porque por ahí suele aparecer. Nosotros usamos una más sencilla. eh, En los libros suele aparecer notación matricial, ¿sí? Eh, ¿Por qué suele aparecer esta notación? Porque lo que pasa es que se utiliza al espacio proyectivo, digamos, como extensión del espacio euclídeo, pero pensándolo desde vectores, digamos, ¿sí? O sea, desde coordenadas en realidad, ¿sí? O sea, es, por ejemplo, lo que ustedes hacían, vieron en geometría analítica, por ejemplo, ¿sí? Cada punto del plano, por ejemplo, tiene una coordenada en X, una coordenada en Y. Bueno, en geometría proyectiva pasa lo mismo, ¿sí? Solo que es un tanto diferente por el tema de que nosotros no tenemos, no hay paralelismo en la geometría proyectiva, o no se tiene en cuenta. Fíjense que para decir que dos rectas son paralelas tengo que formar un ángulo de cierta medida, ¿sí? Y las medidas como no, no son importantes, digamos, en realidad no son invariables, sería, entonces no se las considera. En la geometría proyectiva entonces vamos a tener paralelismo. Si bien hay perpendicularidad, ¿sí? No se mantiene con operaciones proyectivas, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a ver esta cuestión de notación, ¿sí? Ustedes van a ver cuando yo les pase el apunte que, como les decía, va a ser seguramente mañana por la tarde porque tengo que terminar de armar esto y me lleva mucho tiempo armar los gráficos en GeoGebra. Eh, por eso, hasta que sea más bicho, digamos, usando todo eso, ahí va a ser más sencillo, ¿sí? Más que nada el tema de cuando hacemos las construcciones en el espacio que ahora van a ver, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de figuras, ¿sí?
Generalmente nos remitimos cuando estamos en geometría proyectiva a configuraciones. ¿Sí? ¿Por qué configuraciones? Porque son configuraciones que surgen a partir de ciertos entes. ¿Sí? O sea, depende cómo se ordenan, cómo se organizan ciertos entes, ¿sí? Sean rectas, sean puntos, sean planos, sean eh, puntos rectos, están. Según cómo se organizan, se obtienen un tipo de configuración u otra. Es decir, se obtiene un tipo de figura u otra. ¿Sí? Fíjense que acá está marcado esto que está acá. Eso es una configuración. ¿Sí? Es una configuración que no es nada diferente de lo que nosotros estábamos viendo, solo que tiene una manera diferente de presentarlo. ¿Sí? Esto está haciendo referencia a una figura completa con sus puntos diagonales. ¿Sí? Con sus puntos diagonales. Fíjense que acá abajo está el ejemplo del cuadrivértice completo. ¿Sí? Nosotros recordemos que el cuadrivértice completo está conformado por 4 puntos, ¿sí? Que tienen que estar 3 a 3 no alineados, 6 rectas que ellos determinan 2 a 2 y ese cuadrivértice, digamos, determina 3, perdón, 3 puntos diagonales. ¿Sí? Esos puntos diagonales se obtienen a partir de rectas opuestas. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros presentamos esta manera de representar, digamos, simbólicamente, digamos, al cuadrivértice, sería una configuración de esta forma. ¿Sí? Una matriz, ¿sí? En cuyos lugares, digamos, ¿sí? En el espacio del primer elemento de la primera fila es el 4, el segundo elemento de la primera fila es el 2, el primer elemento de la segunda fila es 3 y el segundo elemento de la segunda fila es 6. ¿Sí? ¿Qué significa cada una de estas cosas? El primer elemento de la primera fila, es decir, A sub 1, 1, ¿sí? A sub 1, 1, el 4, indica la cantidad de E sub ceros. ¿Sí? En este caso serían puntos. ¿Sí? El segundo elemento de la segunda fila lo que me representa es la cantidad eh, de rectas que se forman con esos puntos. ¿Sí? Este valor acá, el 3, lo que me está indicando es la cantidad de puntos diagonales que tiene. Y este numerito acá, que sería el 2, que ocupa la posición A sub 1, 2, ¿sí? Lo que me está indicando es la cantidad de líneas, o sea, la cantidad de lados que pasan por cada punto. ¿Sí? La cantidad de lados que pasan por cada punto. Fíjense que nosotros decíamos que los lados se forman por dos vértices. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros armamos el cuadrivértice, ¿sí? Digamos, en ese punto van a pasar dos lados. ¿Sí? Van a pasar dos lados. Bien. Eh, es una forma simplemente de presentarlo. Yo les muestro ahí solo para saber, no hay que ni manejarlo, ni saberlo, ni nada. Yo nunca les voy a pedir de esta forma, ¿sí? O sea, lo que sí les digo es que por ahí se puede aparecer, puede presentar de alguna forma, entonces ustedes tienen acá, recurren a esto y ahí se fijan qué tipo de configuración es, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos por ahí a lo que es un poco más importante, sí, que son el tema de las perspectividades, ¿sí? Esto, digamos, es como la introducción para la siguiente unidad, ¿sí? El tema de perspectividades, ¿sí? Eh, hablamos de dos figuras que son perspectivas, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá. Acá tengo, fíjense que dice, decimos que dos n vértices completos, nosotros acá en el gráfico tenemos un cuadrivértice, están en posición perspectiva cuando tienen una correspondencia biunívoca, o sea que a cada punto, es decir, a cada vértice o a cada lado, si fuera un cuadrilátero, le corresponde un punto o un lado en su defecto, ¿sí? Y situados de tal forma, ¿sí? Que los pares de vértices correspondientes están sobre líneas concurrentes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Fíjense, acá nosotros tenemos dos figuras, la figura A, B,
CD. En realidad, sí, es un cuadrivértice ACDB o ABDC, ¿sí? Y tenemos otro cuadrivértice A', B', D', C', ¿sí? ¿Qué significa que sean perspectivos? ¿Sí? Fíjense que a A le va a corresponder A', a B le va a corresponder B', a D le va a corresponder D', a C le va a corresponder C'. No hay otro punto, por lo tanto es una correspondencia biunívoca, ¿sí? Además, fíjense que los pares de vértices correspondientes, es decir, A', B, B', D, D' y C, C', se encuentran sobre líneas concurrentes, dice. ¿Sí? En este caso serían rectas que concurren en un punto P. ¿Sí? El punto P, ¿sí? Al punto P se le llama, a ver, el punto P se llama centro de perspectividad, ¿sí? O después vamos a ver también que se llama centro de homología, ¿sí? Ustedes se acordarán seguramente de Geometría 1, donde trabajan homologías, trabajaron creo que homología, ¿sí? Después nosotros vamos a ver, digamos, un poco más general, ¿sí? La homología como algo más general, un movimiento general, ¿sí? Y decimos que esas dos figuras, es decir, ABCD, perdón, ABDC y D'C', son perspectivos desde P, ¿sí? También es válida la dualidad, ¿sí? ¿Qué significa? Que si son perspectivos desde un punto, también podemos encontrar figuras que van a ser perspectivos desde una recta, ¿sí? Después justamente vamos a ver ahí un caso particular de figuras que son perspectivas desde una recta, ¿sí? Bien. Ahora, ¿para qué nos sirve conocer esto? Hay un teorema que acá, bueno, dice la proposición de Sarez o el teorema de Sarez o eh, el teorema de los triángulos de Sarez también va a aparecer, que si bien eh, es algo sumamente útil, ¿sí? Se plantea para triángulos, ¿sí? Al plantearse para triángulos, ¿sí? Como estamos en geometría proyectiva, también es válido, eh, digamos, para trivértices, también para triláteros, ¿sí? Después vamos a ver ahí. ¿Qué dice el teorema de Sarez? ¿Sí? Dice, si dos triángulos ABC y A', B', C' son planares o no, ¿sí? Es decir, que estén ¿no? en el mismo plano, son perspectivos desde un punto P, acá me faltó leer el sí. O sea, sí son perspectivos desde un punto P, también son perspectivos desde una recta P y recíprocamente, ¿sí? Es decir, que si son perspectivos desde una recta, también son perspectivos desde un punto, ¿sí? ¿Qué va a significar esto? ¿Sí? Primero vamos a leer el abstracto, ¿sí? Que si bien Desargues lo plantea para trivértices, ¿sí? También podemos generalizar eso para cualquiera sea el n, ¿sí? En general sería que 2, 3 E sub 0 de diferente E sub 2 o de un mismo E sub 2 que tienen sus tres pares de E sub 0 en E sub 1 que pertenecen a un mismo E sub 0, ¿sí? Tienen sus tres pares de E sub 1 correspondientes que determinan E sub 0 de un mismo E sub 1, ¿sí? Parece un trabalenguas, digamos, ¿sí? Pero lo que en sí nos dice, ¿sí? Fíjense acá, en el gráfico, eh, vamos a hacerlo en GeoGebra. Acá yo tengo el del, vamos a ver si puedo abrir un archivo más. Bueno, mientras se abre, eh, fíjense que acá yo tengo dos trivértices, A, B y C, ahí se abre. Fíjense que si yo tengo, vamos a trazar así, voy a bajar esto un poco. Voy a alistar un poco. Sí, no. Vamos a borrar esto un poco para que sea bien. Fíjense, vamos a tener
un plano, un trivértice acá. ¿Sí? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver si con estos puntos sale, ¿sí? Lo que me dice, ¿sí? El teorema de Sarges es que si estos dos trivértices, fíjense, EFG y BDC, son perspectivos desde un punto, ¿sí? Fíjense qué significa que sean perspectivos. B y E son correspondientes y están sobre una línea que concurre en A. F y C son concurrentes, son correspondientes y están sobre una línea que concurre a. D y G son correspondientes y están sobre una línea que concurre en A. ¿Sí? O sea, los vértices, perdón, los vértices correspondientes están sobre rectas que van al mismo punto. ¿Sí? Fíjense, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tomar los lados correspondientes. ¿Sí? Es decir, el lado CD, voy a trazar así, con el lado EG. Perdón. El lado EG sería el correspondiente al BC. Y el lado CB con el lado FE. Acá surgió un pequeño problema porque me parece que no quedó en el plano. No quedó en el plano el gráfico. Nosotros tenemos eje, sería este. Tenemos EF, sería este. Y tenemos, nos falta FG, que sería, sí, quedó, que sería este. Ahí se va. Fíjense que lo que construimos acá, y yo voy a trazar una recta, ahí quedó. Fíjense, voy a ir con el protocolo de construcción para ir paso a paso. ¿Sí? Vamos desde el inicio. ¿Sí? Fíjense, una cuestión nada más. Las construcciones que se hacen, ¿sí? Son para que nos dé lo que buscamos. ¿Sí? En el teorema lo que dice es si dos triángulos son perspectivos de un punto, o sea, que yo tengo dos triángulos cualquiera, y si esos triángulos son perspectivos de un punto, nosotros cuando hacemos acá la construcción, ya trazamos que sean perspectivos, ¿sí? Es decir, partimos desde dos triángulos que son perspectivos desde un punto, ¿sí? Fíjense. Bien, tenemos ahí el triángulo EFG y el triángulo BDC, ¿sí? Fíjense lo que fui haciendo. Trazo, ¿sí? La recta o la prolongación del lado, lo prolongo, ¿sí? El lado CD, ¿sí? Ese lado tiene un lado correspondiente en el otro triángulo. ¿Cuál es el lado correspondiente? Ese no. Es... Ay, se marcaron todas. Este último, ¿sí? Fíjense que D y G son correspondientes y C y F, ¿sí? Entonces, este lado y este lado son correspondientes. Se cortan en este punto, ¿sí? Fíjense, el lado BD, ¿sí? Es correspondiente al lado EG, ¿sí? BD y EG se cortan en H, ¿sí? Y el último es CB, ¿sí? Que es correspondiente a FE, ¿sí? ¿Cómo sé yo cuáles son los lados correspondientes? Porque tengo que mirar los vértices, ¿sí? Los vértices que están sobre una de las mismas rectas que incide en A
esos serían los vértices correspondientes, ¿sí? Fíjense que esos tres puntos, H, I y el punto que se determina acá, ¿sí? J, estos tres puntos se obtienen a partir de las intersecciones de los lados, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esos tres puntos están alineados, ¿sí? Están sobre esta recta. Fíjense que los lados esos, este lado y este lado y este lado, perdón, este lado y este lado, ¿sí? BD y EG son perspectivos, ¿sí? Al igual que CD y FG y el lado, ¿cuál me falta? CB y el lado FE son perspectivos también desde la recta, ¿sí? Son perspectivos también desde la recta. Fíjense que de un punto de la recta, ¿sí? Que es esta recta, surgen esos lados, ¿sí? O sea, si yo tengo dos triángulos que son perspectivos desde un punto, o sea que los vértices están sobre rectas que coinciden en un punto o que inciden en un punto, ¿sí? Los lados correspondientes, ¿sí? Se van a cortar en puntos de una misma recta. Eso es lo que está expresado acá, digamos, ¿sí? En este caso yo hice el gráfico simplemente para que veamos y pensemos si fueran dos planos distintos, ¿sí? Fíjense, acá está el punto P que se le llama centro de homología, ¿sí? Esta recta E se llama eje de homología, ¿sí? Y fíjense que el lado A, el vértice A y el vértice A' están sobre una recta que va a P. Lo mismo pasa con B y B' y lo mismo pasa con C y C', ¿sí? Y los lados AB y A'B' se cortan en A sub 0. BC y B'C' se cortan en... acá parece que falló uno. El lado BC con el lado B'C', ¿por qué se corta acá? Este gráfico me parece que salió chueco, digamos. ¿Sí? Fíjense que, digamos, este lado se prolonga hacia allá, se van a cortar mucho más allá. Igualmente se van a cortar sobre la misma recta, ¿sí? Me parece que yo le había movido el punto para que quede más cerca, digamos, y ahí hizo que se corte más lejos el gráfico, ¿sí? Lo mismo pasa con AC y A'C'. ¿Sí? Este gráfico lo voy a tener que borrar, le voy a marcar por acá. No sé cómo se puede marcar. No, voy a borrarlo directamente. ¿Sí? Pero básicamente lo que salió acá, ¿sí? Es la idea. Vamos a hacer un... Vamos a ir desde el inicio. Voy a cerrar el protocolo de construcción. Nosotros lo que tenemos que hacer es demostrar esto, ¿sí? O sea, demostrar que si son perspectivas de un punto, también son perspectivas de una regla. Es decir que si los vértices correspondientes están en rectas que coinciden en un punto, entonces los lados se cortan en puntos de una misma recta, ¿sí? Acá está la demostración, que era para el gráfico de arriba, pero el gráfico de arriba está mal, ¿sí? O sea, por suerte me di cuenta antes de mandarlo, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente analizarlo, digamos. Acá fíjense que habla, voy a volver a agregarlo solo para ir explicando más o menos, ¿sí? Fíjense que habla de los pares de vértices A, A', ¿sí? A, A', B, B' y C, C' están en rectas que concurren al mismo punto, que en este caso sería P, ¿sí? O lo que es lo mismo, son perspectivos desde P, ¿sí? Y los lados correspondientes, es decir, el lado que se forma entre AB, AB, ¿sí? AB y A'B', ¿sí? Fíjense que entre esos dos lados determinan un punto, ¿sí? BC y B'C', BC
C y B', C' y AC, AC y A'C' se cortan en puntos de una misma recta. En teoría acá sería el eje E que ya como ven no se corta ahí, ¿sí? Es decir que son perspectivos desde la recta E, ¿sí? O sea, si esos lados se cortan en puntos de una misma recta, son perspectivos desde esa recta. Fíjense que al cortarse acá se formaría un haz de rectas, ¿sí? Se formaría un haz de rectas, que se considera obviamente solamente el punto que es el centro de las de rectas, ¿sí? Dice, además el plano que contiene a ABC, ¿sí? Es decir, al primer triángulo, va a ser pi, y el que contiene A', B', C' es pi', ¿sí? Ahora, para la demostración, ¿sí? Fíjense una cosa, ¿sí? Estos son planos diferentes, ¿sí? Es decir, están en planos distintos estos dos triángulos, ¿sí? Ahora, fíjense que si yo considero el triángulo que se forma entre B, B'P, ¿sí? B, B'P sería este segmento, y A'P, ¿sí? A'P sería, a ver, sería el triángulo B, B'P y A'P, ¿sí? Uy, ahí está, ¿sí? Fíjense, en ese triángulo, ¿sí? En ese triángulo, que son coplanares, ¿sí? Que son coplanares, si yo tengo estas dos, uy, faltan 10 minutos, si yo tengo estas dos rectas, ¿sí? Digamos, es el plano que se forma con esas dos rectas, ¿sí? Ahí lo que vemos es que se va a cortar, ¿sí? Se cortan, en este caso se cortan acá en A sub 0, ¿sí? Se van a cortar en A sub 0, ¿sí? Pero como AB está en este plano pi y A', B', C', ¿sí? Es decir, B' y A', que sería lo que nos sirve ahora, están en este otro plano, ¿sí? Sí o sí, ese punto de intersección que ya vimos que se corta AB y A'B', ¿sí? Digamos, en ese plano se corta, digamos, porque es ese triángulo la prolongación, ¿sí? Ese punto sí o sí va a tener que estar en la intersección de los dos planos, porque si no sería imposible que se corte por un lado con B' y A', y por otro lado con A' y B', ¿sí? Siendo que es ese triángulo que nosotros formamos con P está en el mismo plano, ¿sí? Y que sea un punto diferente al de la intersección, ¿sí? Es imposible tener, eh, digamos, que este punto sea intersección de este plano y del plano formado por el triángulo B'P A', ¿sí? ¿Se entiende? Va a pasar lo mismo con cada uno de esos otros lados, ¿sí? O sea, si yo tomo el triángulo formado con B', P, B', P y, por ejemplo, CC', ¿sí? Fíjense que ahí se forma otro triángulo, ¿sí? Que va a estar en el mismo plano, ¿sí? Va a estar en el mismo plano. B, C, BC y B'C' se van a cortar en un punto. En teoría, esto se cortan ahí, no quedó súper horrible. Pero se cortan en este punto que va a pertenecer al plano que pertenece a este triángulo, ¿sí? Pero además pertenece también al plano pi y al plano pi', ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este punto tiene que pertenecer sí o sí a la intersección entre estos dos planos, porque si no sería imposible, ¿sí? Y lo mismo con eh, A, voy a borrar eso. Lo mismo con el triángulo A'P y PCC', ¿sí? Sería ese triángulo ahí, ¿sí? Otra vez vuelve a hacer lo mismo, ¿sí? A y C se van a cortar acá. A' y C' se van a cortar acá, ¿sí? Esto en realidad tendría que estar más abajo, ¿sí? Ese punto pertenece al plano que está el triángulo, pertenece al plano
pi, ¿sí? Porque dijimos que este triángulo está en pi, pero además también pertenece al plano pi prima porque dijimos que esta otra figura, estos otros puntos están sobre este plano, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este punto C sub 0 sí o sí tiene que pertenecer a la intersección entre pi y pi prima, ¿sí? Si pertenecen a la intersección, fíjense que esos tres puntos, A sub 0, B sub 0 y C sub 0 pertenecen a la intersección entre los dos planos, quiere decir que van a pertenecer a la recta eh, resultante de la intersección entre esos dos planos. Por lo tanto, como dijimos al principio, esos tres puntos están alineados sobre una misma recta que resulta ser la intersección entre el plano pi y el plano pi'. ¿Sí? Bien. Esto está todo, lo tienen todo anotado. Yo voy a arreglar después nomás el gráfico que vi que está mal. Y acá también van a ver que aparece este otro gráfico que es un poco más complejo, digamos, pero este es el caso en el que los dos triángulos están en el mismo plano, ¿sí? Lo tengo por acá. El gráfico hecho. A ver si abre. No. Ahí. Vamos a abrir el protocolo de construcción. ¿Sí? A ver, cuando hacemos la demostración en el plano, digamos, ¿sí? Acá lo que nosotros vamos a querer demostrar no solo es que estos triángulos se cortan en esos puntos, sino que además esos puntos son únicos. ¿Cómo yo voy a encontrar eso? Porque yo voy a realizar una construcción de tal forma que se forme otro triángulo que es perspectivo con cada uno de ellos, ¿sí? Con A', B' y C' y con A, B, C, y que además se corta en la misma recta que se corta A, B y C. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener una unicidad, digamos, en cuanto a la perspectividad de estos dos triángulos. ¿Sí? Para la construcción lo que voy a hacer es, eh, fíjense que primero construí los dos triángulos ABC, A', B', C', tienen esta forma particular o esta posición particular para que se corten todos acá cerca. ¿Sí? Ahí lo que tengo es O, que es el eje, el centro de homología, perdón, y lo que voy a hacer allí es trazar una recta cualquiera, ¿sí? Donde voy a ubicar P y P'. ¿Sí? Ubico P y P', otra vez, ubico de esta forma, ¿sí? Fíjense que P sería correspondiente para estos y P' para estos, ¿sí? Ubico de esta forma para que salga acá cerquita, digamos, ¿sí? Y lo que voy a hacer es proyectar el triángulo ABC y el triángulo A', B', C' desde P y desde P' respectivamente, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Obtuve un triángulo perspectivo desde P, un triángulo perspectivo desde P', ¿sí? Fíjense que ahí tengo, fíjense que P, B y P', B' se cortan en un punto. A ver cuál marqué primero. A sub 0. Sería PA y P', A' se cortan en un punto. ¿Sí? Recordemos que esto, ¿sí? Acá A está proyectado desde P y A' está proyectado desde P'. Es importante que esa recta pase por el centro O. ¿Sí? El centro O. Lo mismo pasa con B sub 0 y C sub 0. ¿Sí? B sub 0 es intersección de la proyección de B desde P y la proyección de B' desde P'. Y C sub 0 es la intersección entre la proyección de C desde P y de C' desde P'. ¿Sí? Fíjense que son tres puntos y determinan un triángulo. Ahora lo que vamos a hacer es trazar los lados, ¿sí? AC, A'C', B'C', así sucesivamente, ¿sí? Fíjense, el lado AC es correspondiente al lado A'C' y se van a cortar en ese punto.
El lado BC es correspondiente al lado B'C' y se van a cortar en otro punto. Y el lado BA es correspondiente al lado B'A' y se corta en otro punto. ¿Sí? Marco esos puntos y tracé la recta. ¿Sí? Fíjense que ahí tengo los 3 puntos que pertenecen a esta recta, que es el eje de homología. ¿Sí? Ahora, yo lo que tenía que probar es que estos dos triángulos, digamos, son perspectivos desde O, y que son perspectivos, digamos, desde un punto de una recta, tienen que ser únicos, digamos, ¿sí? Porque tiene que ser una correspondencia biunívoca, recuerdo. Entonces, este triángulo B sub 0, A sub 0, C sub 0, que es, fíjense, perspectivo con A', B' y C' desde P', y además es perspectivo con A, B, C desde P, ¿sí? Si es biunívoca, perdón, debería ser que esos lados también se corten en los mismos puntos, ¿sí? Fíjense que las prolongaciones de los lados, ahí ya tenemos, ¿sí? Fíjense, si yo trazo A sub 0, C sub 0, se corta en el mismo lugar en donde se corta AC y A'C', ¿sí? Acá A sub 0, C sub 0 sería correspondiente con AC y con A'C', ¿sí? Con AC respecto de P y con A'C' respecto de P'. Fíjense que va a pasar lo mismo con, ahí no sé qué tracé porque no apareció nada. No, ahí ya está. No había trazado nada más, pero fíjense que si yo trazo B sub 0, C sub 0, se van a cortar acá en L, y si trazo B sub 0,